La 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 la. Hola a todos, hola a todas, hola André. Hola, Qué bienvenidas y rico. Otro bienvenidos. episodio más de Ser Mamá y, Y también también mujer. Ay, no, mejor dicho. Este episodio fue Sí, madre, es un episodio que nos reta muchísimo. sí, porque es algo que, por lo menos en mi caso, yo no lo tenía como visualizado. O sea, yo en mi vida siempre pensé que iba a trabajar en el mundo corporativo. Hoy vamos a hablar de cuando queremos emprender, el momento en Madre. el que queremos emprender cuando somos mamás, que aún el reto es doble. Es doble y bueno, yo tengo algo que yo te lo decía la vez pasada también y se lo digo mucho a las personas que dicen emprender. Yo tengo algo contra la palabra emprender. A ver, ¿por qué? Porque si bien es cierto, pues todos empezamos como con el emprendimiento, empezar algo, ¿sí? Pero a veces, y creo que hoy en día está muy trillada la palabra porque ya cualquier pues cosa es emprender y cuando yo pienso por ejemplo en muchos proyectos que he visto, proyectos como de nosotras, a la final se convierte en proyectos de vida, ¿sí? Entonces como que uno dice, ok, voy a emprender, pero esto no es un emprendimiento, esto es mi proyecto de vida y cuando tú creas tu proyecto de vida profesional, que en este caso pues es profesional, ya pues tú tienes que empezarlo a ver totalmente diferente. Sí, claro. Y por ejemplo, yo en todo este tiempo que yo tampoco me veía en estas de O emprender. sea, tú también No, pues es que yo nunca lo habías visualizado como yo, que bueno, nos graduamos, pues ejercimos la carrera, empezamos a trabajar en el mundo corporativo y ahí como que ambas estábamos pensando en de aquí en adelante será este el camino. No, total, de por sí que, mira que yo siempre decía, pues madre, me le quito el sombrero a quien Sí, decide cierto, es difícil. emprender o hacer su empresa, porque siempre me ha parecido un reto, como lo acabamos de mencionar, pero siempre lo veía como admiro, más no como yo me veo en esas. Y creo que yo en algún momento lo contaba que para mí este camino, o sea, como que esa transformación de la mente de Laura, incluyendo la parte laboral, se da cuando nace Marty. Eso sí, o sea, yo siempre digo, Marty, aparte de mi hija, claramente, ha sido mi maestra como de transformación Eso en te iba todo a sentido. decir, que los hijos le enseñan a uno un montón y empieza uno a ver la vida diferente, ¿sí? Es decir, como que le abre posibilidades a uno que pues uno no tenía como en el pensar, ¿no? En ese futuro. Y lo que tú dices es cierto, pero en el tema del emprendimiento sí siento que muchas veces también lo romantizamos, es decir, como que, bueno, voy a emprender, rico, chévere, voy a hacerlo, pero por lo menos en nuestro caso lo hemos visto que es un reto gigante, es decir, no es fácil, pero tampoco es imposible. Exacto, es de muchas cosas, ¿sí? Y yo creo que el punto de partida es decir, bueno, ¿qué me gusta? ¿Sí? O sea, ¿qué me apasiona? Porque, a ver, creo que la mayoría de personas cuando trabajamos en algo, y cuando digo trabajo es empleo, o sea, ser empleados, pues lo que debería pasar es que nos guste eso que hacemos, ¿sí? Pero yo he llegado a pensar que a veces ese empleo se puede convertir tan monótono que pierdes un poquito del radar lo que te apasiona. ¿Por qué digo esto? Y es porque empezamos a revisar, venga, y de estas funciones o de esto que yo hago o de esto que estudié, que realmente da sentido a mi vida para yo hacer algo por mí, ¿sí? Propio. Por ejemplo, en mi caso, pues yo trabajé durante 8 años, casi 9 años en banca, Sí. 100% comercial. Después seguí estando en la parte comercial y sigo estando en la parte comercial de cara a banca, pero en transformación digital. Pero a lo que voy es que cuando a mí alguien me hizo la pregunta y me dice, oye, ¿a ti qué te ha gustado de tus trabajos? Y yo dije, puchica, duré en serio días en entender qué me apasionaba de mis trabajos. Y además que eso no es fácil, No es fácil. llegar como a ese punto, ¿sí? Y ese punto es una total introspección, es revisar si verdaderamente lo que hago me gusta. Y no solamente lo hablamos en, pues no sé, en las mamás que están trabajando en el mundo corporativo, sino también aquellas que están en casa, aquellas que están dedicadas al hogar, que de alguna manera también ese proceso de introspección y de revisar qué es lo que me gusta para
empezar a hacer eso, ese emprendimiento para poder darle forma, es el mismo para cualquier mamá que esté en la situación que esté. Claro, y decir qué habilidades tengo. Sí. O sea, venga, yo, lo que tú dices, porque bueno, eso es el mundo corporativo, pero si de pronto nunca he trabajado o hace mucho tiempo no trabajo porque me dediqué a mis hijos y ahora estoy lista para hacer algo que me he dado cuenta que puedo hacer. Y empieza uno cuando en serio tiene esos espacios de Sí. empezar a tener ese entendimiento, encuentra un montón de cosas que uno se fue, madre, yo no pensé que pudiera, o sea, en mi caso yo jamás pensé, por ejemplo, estar haciendo esto. Yo te decía algún día, yo me veía escribiendo un blog porque siempre he sido la que escribe, Sí. pero por ejemplo, pues estas habilidades que uno va desarrollando aquí, jamás pensé. Entonces uno dice, qué chévere cuando tú puedes empezar a identificar eso que no tiene que ver nada con tu educación, con tu carrera, con tu Exacto. especialización, y lo digo yo, pues bueno, creo que hoy en día utilizo todo lo que he estudiado para lo que hago, pero pues tampoco es como el foco de lo que estudié y no pasa nada, o sea, lo importante es que lo disfrutemos, en serio como que lo veamos como un proyecto de vida, pero también entendamos que es una curva de aprendizaje, o sea, Sí. hay muchas cosas que tener aquí en cuenta. Fue madre, yo creo que un tema de resiliencia, de paciencia, de decir, venga, si me caigo, ¿cómo me voy a levantar también rápido? O sea, son muchas cosas, porque al final tú cuando estás trabajando, pues tú dices, bueno, estoy cumpliendo mi tarea, mis funciones, ajá, ¿y qué más pasa? Sí. Cuando tú estás creando tu proyecto de vida, puchica, tú O dices, sea, tienes que ser tan autodisciplinada como demasiado. seguramente no lo habías hecho antes, como en mi caso. O sea, yo siempre, cuando empiezo algo, cuando quiero empezar algo, sea en lo que sea, siempre quiero que alguien esté ahí al ladito como impulsándome, como dándome no sé, un coach, una persona experta en el tema, pero pues obviamente cuando tú estás emprendiendo, nada de eso tienes a la mano, Sí, ¿sí? O no. sea, tú empiezas desde cero. Y en mi caso, yo venía trabajando, ustedes saben, yo les he contado, venía trabajando también en el mundo corporativo, decidí salir, bla, 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 bueno, en fin, a dedicarme a los niños, al hogar, bueno, en fin, pero también tenía en mente empezar en ese momento, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer conmigo? Sí, y ahí es cuando lo que hablamos, como que viene el gran interrogatorio, porque lo que tú haces en tu empresa o lo que has venido haciendo como profesión y demás, no necesariamente tiene que ser lo que No. verdaderamente te apasiona, ¿sí? Yo eso que hacía lo hago muy bien, ¿sí? Siento que me convertí en experta en el tema, pero yo decía también como yo quisiera otra cosa, ¿sí? Yo quisiera hacer algo o sea, que yo me levante y diga, esto me apasiona, no sé, como que me salgan chispitas y todo para poder empezar y que se me pase el día rápido haciendo eso. Y eso es un proceso que hay que descubrirlo, pero también una vez tú lo descubras y sepas qué va a pasar o sepas qué es lo que quieres hacer, pues ahí vienen muchos retos también y es, por ejemplo, la planeación, sobre todo cuando eres mamá, ¿sí? Es decir, pues acá, en esta comunidad, ¿no? Y es como, bueno, listo, ¿qué voy a hacer? Me levanto, los niños, no sé, la casa, a qué hora me dedico a esto, por dónde empiezo, ¿sí? O sea, como que todos esos interrogantes van saliendo, pero sobre todo, por ejemplo, en mi caso, yo siento que lo más difícil es administrar el tiempo, Pues, o por madre, lo menos a muchísimo. mí me ha dado súper duro. De hecho, para mí esta semana ha sido muy dura porque o sea, no sé, por ejemplo, en la casa, los niños, mil cosas, además por el tiempo que también quieres dedicarte a ti, porque ese es un tiempo que sí o sí es innegociable, entonces sacas también el tiempo para ti, además por cuando tú emprendes también tienes la idea de, bueno, si voy a emprender es para poder tener un tiempo, ¿sí? Exacto. Para poder ser mi propio jefe, para poder tomar esas decisiones pues, que uno quisiera tomar cuando es mamá, ¿sí? O sea, como que, por ejemplo, yo el permiso en la empresa, entonces, ¿cómo hago? Quiero ir a la fiesta de los niños y, bueno, no puedo, tengo mucho trabajo, entonces cuando tú quieres emprender y cuando empiezas eso, es cuando tú dices, bueno, aquí sí tengo que poner unos límites, ¿sí? Pero al emprendimiento hay que meterle mucho a la ficha. No, total. Y aparte que yo creo que cuando hablamos de planeación,
madre, es planeación de muchas cosas. Sí, está como la parte de planeación de tiempo que tú decías, que yo creo que inclusive el tiempo se convierte en uno de los mayores retos. O sea, comparto contigo la idea. Y no sé si te ha pasado que muchas veces uno empieza como a pensar en esos proyectos y salen más, y más, y más, y sí, más ideas. es verdad. Y de alguna manera, cuando uno empieza a crear su proyecto de vida, quiere también que todo dé resultado ya. Entonces, al querer que todo dé resultado ya, pues puede uno caer en el error de a veces colapsar de tanto que quieres o de ver esos resultados ya. O cuando quieres que las cosas pasen ya, Exacto. porque además los emprendimientos, pues yo he escuchado emprendimientos que salen súper rápido, pero hay emprendimientos que tú tienes que ser, lo que tú decías ahora, muy resiliente, esperar, entender que esto es poco a poco y no caer como en eso que tú dices de, pues esto no va, porque, o sea, como que uno espera, es como cuando uno va al gimnasio, que uno va con esa, muchas ocasiones comete el error de uno ir pensando que los resultados se van a dar Sí, inmediatos. es el mismo ejemplo. Exacto, y el emprendimiento es igual. El emprendimiento es como, yo lo veo, por lo menos en mi caso, yo lo veo como un aprendizaje inicial. Es como que, bueno, listo, voy a hacer algo que me gusta hacer, pero no lo voy a ver inicialmente como un tema de monetario, ¿sí me entiendes? Como que ya empezarle a ver el signo pesos al emprendimiento, sino como inicialmente verlo como aquí estoy estudiando, estoy aprendiendo, además porque tú aprendes de finanzas. Bueno, yo todavía no. Está en proceso. Yo todavía no, pero por ejemplo, no sé, publicidad, redes sociales, yo nada Sí, de eso, cero. cero, pues o sea, obviamente lo que uno le cacharrea A lo personal, a lo y eso, porque personal. tú no eres de subir nada tuyo, ni nada de eso. Exacto, pero como entrar en ese mundo de conocerlo, cómo es el tema de las redes sociales, porque nuestros emprendimientos se mueven por las redes sociales, o por lo menos si es proyectos. nuestros proyectos, entonces eso se mueve chévere por redes sociales y tú tienes que, pues obviamente meterle la ficha a redes sociales, tienes que investigar, tienes que saber, además que te tienes que lanzar en cosas que, por ejemplo, como estas, y hablarle a la cámara, a un micrófono y hacer cosas que tú en la vida habías hecho. Sí. Yo sí quería hacer un podcast y yo creo que les he contado, pero jamás me imaginé que iba a tener que enfrentarme a tantos miedos. Y eso pasa en los proyectos, ¿sí? Cuando tú quieres emprender, porque te tienes que enfrentar a muchas cosas que tú no sabías o que de pronto en algún momento te decías tú misma, yo a eso no me le mido. O sea, esta gente es muy berraca, o sea, hacer esto, yo esto no me le mido. Sí, no, total. Y cuando uno está en estas, es cuando uno dice, puchica, ya sé de qué estoy hecha. Ya sé. y no porque digas, uy, llegué a mi proyecto súper exitoso, que obviamente esa es la idea, sino porque todo eso que tú vas aprendiendo en el camino también te va forjando pues carácter, nuevas habilidades, cosas que desconocías de ti. Entonces pues obviamente qué rico tú decir, ve, yo no pensé que tuviera esto y sí lo tengo. Entonces también es muy bonito porque André decía algo hace unos días que me encantó, inclusive lo anotó acá y todo, porque esto es lo que también vamos a transmitir a nuestros hijos, ¿sí? Sí. Que puedan hacer eso que les haga realmente feliz. Bueno, yo digo la felicidad es muy subjetiva, pero pues que para ellos los haga sentirse tranquilos, apasionados, que hagan las cosas con gusto, y qué mejor que pues nosotras y pues en casa seamos los que les transmitimos ese mensaje a ellos. Entonces, que entrábamos como en una discusión de por qué se dice trabajo, ¿cierto? Si no, o sea, yo hoy no trabajo, yo hago lo que realmente me hace feliz, y qué rico que mi hijo diga, no, mi mami hace lo que realmente pues le hace feliz, ¿cierto? Lo que le gusta. André, yo estaba aquí pensando y agaché la mirada y todo porque sé que lo teníamos ahí, no quiero que se me pierda, y era como en esas planeaciones previas que sí o sí hay que hacer. Tú dices ahorita, bueno, los hijos, no sé qué, y te lo pregunto a ti porque lo tuyo sí fue un poquito más organizado, o sea, más planeado, por llamarlo así, hablaste con Leo, o sea, ¿qué son esos no negociables, por llamarlo así como lo decimos aquí, de planeación que pueden faltar? Porque yo tengo lo mío, pero si ya me van conociendo, yo soy súper numérica, entonces ya sabes de qué les voy a hablar. Pero en tu caso, que no eres numérica, ¿qué fue eso que tú pensaste que tú dijiste, puchica, tengo que cuadrar esto? Yo siempre dije que mis mañanas
mis mañanas entendiendo después de que ellos se vayan a sus colegios y bueno, a lo que hacen, jardines, actividades, lo que sea. Ese momento en el que yo voy a estar en casa va a ser el momento en el que yo me voy a poner la camiseta, como las que tenemos acá, que le hemos mostrado nuestras camisetas. Estamos de camisetas. Sí, por el tema del emprendimiento. Proyecto. Pero es que le vamos a colocar título a esto de proyecto o emprendimiento. No sé, ya lo veremos. Luego miramos. Pero entonces, ¿en qué iba? Me perdí. Bueno, en los niños. La camiseta. Me pongo la camiseta. Y ya como que, bueno, eso, digamos que eso es lo que yo me imaginé inicialmente. Como que en esos espacios voy a dedicar tiempo a mi proyecto, a lo que quiero hacer. Inicialmente era uno, ¿no? Ahora ya son dos. Pero decía eso como al principio, listo, entonces ellos se van, cuando tengo, no sé, de 8 a 12 para hacer esto, ¿sí? Pero obviamente tú en el camino te vas a dar cuenta que las cosas no son como tan así, ¿sí? Porque obviamente, ¿qué pasa cuando somos mamás? Pues que los niños se enferman, ¿sí? No van al colegio, no van al jardín. Es que el niño tiene fiebre. Tienes que venir por él, o sea, pasan tantas cosas que es cuando yo digo que se empieza uno a estrellar tanto con este tema porque tú dices, pues madre, es muy duro, ¿sí? Es muy duro porque cuando, por ejemplo, yo le digo al Lau mucho, cuando los niños están en la casa, sobre todo el más pequeñito, me cuesta un montón poder hacer lo que yo quiero hacer con respecto a esto, ¿sí? Son muy demandantes, otros no, otros sí. A mí me tocó el más demandante del mundo mundial, entonces como que yo digo, qué pecado con sí, Tommy. sí. O sea, yo a él le digo, ya él tiene famita. Sí, no, total. Sí, ya él. Por lo menos en ese podcast conocen más a Tommy que a Vicky. Ay, que sí. Entonces, yo al principio decía, pucha, esto es duro porque pasan muchas cosas, pero tú te vas empezando como a acomodar paso a paso, es decir, yo no les voy a decir como, no, ya, entonces es súper lindo, fácil, no, esto es poco a poco, te vas a estrellar. Hubo momentos en el que yo dije, no, cero, no voy a hacer nada de esto, ya, lo voy a echar a la borda, no quiero, me voy a dedicar 100% a mis hijos. Y se lo he escuchado como un par de veces. No, yo creo este proceso. Yo creo que 30.000 veces, Sí. ¿cierto? O sea, llega un momento en que digo, no, ya, o sea, ya... No voy más, ¿sí? Porque tú tienes que, o sea, hay cosas de la casa, hay temas administrativos del hogar. Tal cual. Que tú tienes que estar pendiente también, entonces como que se te empiezan a trabar muchas cosas, pero ojo, no es imposible, o sea, paso a paso, poco a poco. Y eso es en el tema de la planeación, además porque innegociable lo que tú me preguntas, pues el tiempo para ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes decía, no había tiempo, que era una excusa que tenía, porque la que trabaja, por ejemplo, como tú, que vas a una empresa, pues también también puede dedicarse a ti, no sé, en el tema del ejercicio, caminar, lo que sea. Pero en mi caso, yo decía, no tengo tiempo. Ahora, cuando yo decidí hacer esto, dije, no, o sea, ir a dedicarme esa ahorita para mí, sea caminando, sea leyendo, sea yendo al gimnasio, lo que sea, eso es innegociable para mí. Entonces como que yo empiezo a decir, bueno, de tal hora a tal hora voy a ir, ¿sí? ¿Que puede pasar mil cosas? Sí, puede pasar mil cosas, pero hay cosas que son innegociables. Ya en la tarde, después de tipo 2 de la tarde y de ahí en adelante, trato de buscar unos espacios cortos para formarme, es decir, para estudiar, que yo te he dicho, como que saco una horita, sí, como que trato ahí como de hacerlo, pero el resto de tarde es para ellos. Sí, porque era como mi objetivo inicial de lo que quería hacer. No, y por ejemplo, perdón, Andre tiene, o sea, me consta, ella tiene en su calendario por colorcitos, no sé, nuevos aprendizajes, tiempo para mí, y yo he tratado como de tomarle esa buena práctica porque creo que la mayoría de mujeres, y no sé si eso también se desarrolla cuando uno es mamá, es muy visual. Ay, sí. Entonces que el colorcito, que yo soy de las que anoto también todo, entonces son cosas que van ayudando también a uno pues ir planeando y ser coherente con lo que pues uno, o una de las razones de las por qué uno decide emprender o crear un proyecto de vida laboral. Hay algo que mientras estabas hablando, también me parece importante que lo traigamos aquí en la mesa, y es el que nuestra familia, llámese pareja, hijos, pues nos apoyen en este proceso, porque si no, no sería fácil. En mi caso, cuando yo decidí empezar tanto con el podcast como con Lau Cardoso Coach Financiera,
Y aparte pues mi trabajo, en su momento pues yo alcé la mano con la primera persona que es el papá de Marta y le dije, mira, tengo estas ideas, quiero hacer esto. Y recuerdo mucho que en su momento me dijo, dale, o sea, dale, que yo te apoyo con todo. Miramos cómo hacemos con Marty, nos organizamos los tiempos. Y recuerdo mucho que lo último que él me dijo fue como, Marty se va a sentir muy orgullosa de la mamá que tiene. Y eso a mí me llenó mucho y como 3 veces que lloré al principio, que alguna vez también lo conté acá, si no estoy mal, cuando colapsé pero todo no lo que quería lloraste. hacer. Lloré, mejor dicho, Yo quería ese día no lágrimas. lloré, pero No, mentira. sí fue algo muy duro. Recuerdo que de las cosas que él me dijo fue como, recuerda lo que te dije y recuerda que tanto Marty como yo vamos a estar muy orgullosos de todo lo que tú estás haciendo. ¿Sí? Entonces uno dice, fue puchica, en serio que tener ese apoyo te ayuda un montón como ese empujoncito, ¿no? Como hágale porque en este proceso, si uno, pues creo que hay muchas caídas en el camino. Y que esté la pareja, los abuelos, no sé, las amigas, los amigos, que estén. Esa red de apoyo, nosotros creo que en todos los temas, casi en todos los temas que hemos hablado, lo hemos mencionado y en este no va a ser la excepción, porque de verdad que sí lo necesitamos. Cuando tú, no sé, decides, voy a hacer, no sé, a mí me encanta hacer tortas. No, a mí también, pero no soy experta. Pero hay personas que dicen como, a mí me encanta la repostería y hacer este tipo de cosas. Y yo les digo, vendan, o sea, Claro, vendan las tortas. Eso también es una habilidad, no todo el mundo hace tortas ricas. Las empanadas. Sí, total. O sea, hay tantas cosas que podemos hacer. ¿Qué es lo que tú haces? Los pan de bono, Eso, los pan de bonos bayunos. Ese tipo de cosas uno los puede poner a hacer. O sea, es decir, como que, bueno, listo, estoy en mi casa, puedo poner en práctica todas esas habilidades que tengo y ponerlos al servicio de muchas personas. Es que se vale emprender en lo que sea. O sea, aquí no estamos hablando, o sea, es que finalmente todo es un proyecto. Yo puedo hacer empanadas y montarle competencia típicas. O sea, ¿quién dice que no? Desde que me haga feliz. No tiene nada que ver. Sí, tú le puedes montar no sé quién sea bueno en pan de bonos, pero le puedes montar la competencia. Me quedan muy ricos los pan de bonos. No, sí, o sea, es que aquí no hay una limitante. O sea, si eso te hace feliz, o sea, hágale pues. Hay algo que sí o sí no debe faltar cuando tú decides tomar el camino de emprender. Y es cómo me va a visualizar económicamente, o sea, qué va a pasar, ¿sí? O sea, qué va a suceder, porque están los dos escenarios. El escenario como por ejemplo nosotras y como muchas mamás que están trabajando y dicen renuncio. Pero antes de decir renuncio, ¿cómo me proyecto? ¿Sí? ¿Cómo voy a garantizar que mi liquidación, cómo voy a garantizar que esto me va a retornar la inversión en tanto tiempo? O sea, son muchos temas para no lanzarnos al agua porque el tema económico es uno de los piedritas en el camino que podemos encontrar. Porque mientras podemos empezar, seguramente podemos empezar a generar ingreso ahí mismo, ¿cierto? Hay otros emprendimientos que sí requieren una inversión de pronto más grande, costos de la operación, si por ejemplo es el tema de las empanadas, ¿sí? O sea, hay un costo también de por medio. Entonces, eso hay que identificarlo y hay que estar claros de que realmente vamos por el camino correcto porque o si no nos podemos estrellar. Entonces tengamos claro toda esa planeación financiera de mi situación actual, si puedo dar ese paso, si no, en cuánto tiempo puedo darlo y si lo voy a dar, venga, como proyecto mi negocio. O lo puedo hacer en paralelo mientras estoy trabajando y le voy haciendo por los laditos. La mamá que no está trabajando, sino que está en su casa y que dice, bueno, ahora decido emprender. Y que financieramente pues no está... Exacto, mejor aún, porque es que si tú estás en casa, no tienes obligaciones, pues tienes el apoyo de tu esposo, de tu pareja, o si de pronto no lo tienes, pero estás en casa, pues no sé, cuando son los niños, también mira la posibilidad de decir, bueno, y esto que yo voy a hacer, sí me va a permitir cubrir los gastos que hoy tengo, la alimentación, o sea, emprender es muchas cosas, ¿cierto? Ojo, no quiere decir que tengamos que hacer esto por plata, o sea, como que no decir lo que decíamos ahorita con Andre, no digamos voy a emprender porque necesito más dinero, no. O porque necesito dinero ya. Exacto, sino que sea algo como, venga, quiero emprender porque esto me hace infinitamente feliz y seguramente, y así lo declaro,
me va también a hacer sentir más abundante y más próspera, ¿sí? O sea, aquí más adelante hablaremos de eso, pero también depende mucho como las palabras y la mente con la que tú decidas empezar este nuevo proyecto. Entonces creo que eso es súper, súper, súper importante para que lo podamos pues como tener en cuenta. ¿Listo? Lau, ¿y sabes qué? Hay otra cosa que en este momento se me viene a la cabeza y es, por ejemplo, que muchas veces empezamos algo y lo dejamos. Y lo dejamos ahí precisamente por eso que acabamos de mencionar y que hemos mencionado como es duro y entonces mejor lo dejo ahí. Y no, que esto no sea solo algo pasajero, sino que le sigamos metiendo la ficha, que le creamos a eso que queremos hacer, que no hay nada más chévere que hacer lo que a uno le gusta, así no sea inmediato, ¿sí? O sea, así no sea inmediato, seguirle metiendo la ficha y creer en eso que sabes, que tienes, que en lo que eres buena y empezarlo a materializar, no importa si el dinero no llega en ese momento, el dinero hay que llamarlo, bueno, no sé, tú sabes más de eso. Pero es muy cierto. El dinero hay que llamarlo, sí, pero irlo haciendo poco a poco, visualizándonos, haciendo eso un poco más real, ¿sí? Así que pues, nada. Okay. Y yo creo, aquí, frase súper, mejor dicho, femenina, pero, o sea, mamás, mujeres, después de dar vida, venga, ya lo que se nos viene es mucho, mucho más sencillo y en este proceso de emprender a veces se nos vienen muchos las limitantes y las excusas en la cabeza, entonces, ojo con eso, o inclusive, puede que nos demos cuenta que ese no era el camino, pero me surgió otra idea. Entonces, también hagámosle que, pues, así como dice esta mujer, desaprender para aprender siempre. Entonces, pues, ay, no, qué emoción este episodio. André, gracias a ti por hacer parte de este también proyecto. Porque tenemos proyecto ambas, proyecto cada una. Sí. Entonces, muchísimas gracias. Espero que nos sigan escuchando. Esperamos que estén ahí súper conectadas. Y pues nada, que si tienen todas esas ideas de emprender, de proyectos, háganle, empiecen a dibujar, a pintar, que pues nada, o sea, yo creo que el poder de la mente es maravilloso. Sí, bueno, pues nada, adiós, chao. La 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 la. Así termina este episodio, espera el próximo. Mientras tanto, suscríbanse, síganos en redes sociales, comenten y compartan para que unidas aprendamos más de este mundo de ser mamá y también mujer.